Hola, salud y saludos. Hoy voy a exponer unas reflexiones sobre la realidad. Es muy normal creer que mirando podemos ver la realidad, pero para ver la realidad de nuestro entorno y de nuestra existencia es preciso ver con V mayúscula. Y mirar, en este caso, solo es ver con V minúscula. Pues para ver la realidad con V mayúscula hay que parar el diálogo interno. Para interactuar con este mundo, nuestro cuerpo tiene los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto, y también hay quienes creen que existen otros sentidos. Con los sentidos percibimos el mundo que nos rodea. Los sentidos nos muestran la realidad. O tal vez no sea así. Pues parece que no es nada fácil acceder a la realidad. Así, ante un mismo hecho, varias personas pueden tener muy distintas versiones de lo sucedido. Y es que, aunque los sentidos sí que nos informan de la realidad, luego nuestro cerebro tiene que interpretar esa información y al hacerlo la realidad puede ser muy severamente deformada. Pues al interpretar la información que nos envían los sentidos, nuestro cerebro hace la interpretación incluyendo sus valores. El cerebro interpreta dicha información conforme a los programas que dicho cerebro tiene instalado. Hay un viejo dicho popular muy nihilista que resume perfectamente lo que intento explicar. Nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, dice el dicho. Esto lo reduce todo a simples opiniones. Es una negación de la verdad en realidad, pero mucha gente lo utiliza y lo vive y lo aplica en su existencia. Así como en la astronomía se aplican filtros para mirar los astros, que son filtros de colores, filtros que restan luminosidad o filtros que solo permiten el paso de una longitud de onda, y se utiliza para observar cada astro un tipo distinto de filtro. Igual, en la observación de los hechos cotidianos, para mejorar nuestra percepción, podemos usar filtros si es que nuestros ojos tienen algún defecto en la visión. Por eso ponemos el filtro de las gafas. A veces simplemente para disminuir la luz que nos llega, cuando hay mucho sol, usamos otro filtro, las gafas de sol. Normalmente usamos filtros físicos para protegernos de la cruda realidad. Así nos ponemos ropa a modo de filtros para que el calor no se pierda de nuestro cuerpo. Todos estos son filtros físicos. Pero también usamos otros filtros invisibles que nos hacen interpretar la información que nos llega de los sentidos. Como las personas que observan un mismo hecho suelen estar diferenciadas entre sí porque unas son valientes, porque otras son cobardes, porque unas son más influenciables que otras. Si las personas que observan un mismo hecho se diferencian entre sí por tener distintos grados de educación o distintos grados de conocimientos, estas personas podrán llegar a narrar el mismo hecho y será explicado e interpretado de muy diferente manera por cada uno de los individuos. El hecho en sí mismo es solo uno, es la realidad. Pero tras la observación de distintas personas, el único hecho se suele convertir en hechos muy diferentes. Las diferencias a veces pueden ser mínimas o en otros casos pueden ser máximas, dependiendo del tipo de hechos de que se trate. Así pues,
un acto de un político puede llegar a ser interpretado de forma completamente opuesta por un partidario o por un detractor de dicho político, independientemente de lo que haya dicho el político. Son los sentimientos, estos filtros que enturbian la realidad y que enturbian también la información de los sentidos. Son los sentimientos y no los sentidos los que pueden distorsionar la realidad. Dos personas observan en un estadio de fútbol el lance deportivo desde el mismo lugar del estadio. Una es seguidora del equipo local y otra seguidora del equipo visitante. Seguramente en un lance del juego para una de las personas no pasó nada, pero para la otra seguro que fue penalti. Esto es solo posible por el efecto filtro que los sentimientos imprimen a la información recibida de los sentidos, que aun siendo la misma, idéntica, para las dos personas, sus filtros sentimentales les llevan a concluir unas realidades completamente, diametralmente opuestas. Esto suele suceder y sucede por la existencia de los sentimientos. Estos filtros que los sentimientos ponen a la realidad hace que para las personas no sea nada fácil reconocer la realidad. Los sentimientos lo hacen prácticamente imposible. Es por esta circunstancia que la humanidad vive en bloque ajena a la realidad, ya que el ser humano tiende a ser más sentimental que un ser racional. Los gobernantes, las instituciones que se dedican al control de las masas, saben perfectamente lo difícil que es ver la realidad y lo fácil que es inducir a las masas a creer en una realidad creada por ellos. Los poderes que controlan el mundo utilizan el miedo, las debilidades de los humanos, la información y todo el conocimiento de la psicología humana para hacer llegar a todos una realidad uniforme y clara, pero falsa. Una realidad que sirve a los intereses de esas clases dominantes. En el pasado lo hacían a base de tortura, con la prisión, con la muerte. Era lo que cabía esperar a quien pusiera en duda las falsas realidades que quería imponer el sistema. Las élites siempre han estado intentando que los súbditos no vean la realidad. Ya Platón lo explicaba en el mito de la caverna. Judaísmo, mahometanismo, cristianismo y seguramente todos los demás ismos han sido y son grandes creencias e imposiciones que nos apartan de la libertad y de la realidad. Son fantásticas historias que nos imponen como ciertas, son fantasías aceptadas como realidad muy gustosamente por algunas personas y otras las tienen que aceptar porque han sido impuestas a sangre y fuego. De todos modos, todas estas grandes irrealidades lo que hacen es alejarnos de la verdad, de la libertad y del bien mismo. También el ateísmo, otro ismo, nacido como revulsivo de los anteriores ismos, o inculcado en las aulas como evolucionismo, nos obstaculiza el conocimiento de la realidad. Los seres humanos somos víctimas de los ismos y de muchas otras mentiras que se dan por ciertas. Durante el pasado siglo y en el presente siglo XXI se han incrementado de forma exponencial las falsedades añadidas a los ismos.
como el cientifismo. El desarrollo de la psicología junto con la evolución de los medios de comunicación ha logrado crear una realidad totalmente virtual, que sin embargo es aceptada por la inmensa mayoría de las personas como una realidad cierta. En este tiempo ya es posible hacer creer a las masas que los burros vuelan. Se enseña en las escuelas, se repite constantemente por la televisión, el cine, la radio y todos los medios disponibles que los hombres llegaron a la Luna en el 1969. Un film histórico visto por televisión en directo por todo el mundo y algo que siempre está reflejado en los libros y en las enciclopedias. Un hecho completamente falso, un hecho completamente imposible, que ya forma parte de nuestra cultura y de creencias en esta falsa realidad en la que vivimos. La saga de la exploración espacial está repleta de mentiras. Hay tantas como misiones. Ya es muy difícil saber la realidad sobre el tema espacial. También cabe destacar otro hecho ocurrido el 11 de septiembre del año 2001, por su relevancia en el desarrollo de las guerras de este siglo. En casi todas las guerras, antes de comenzarlas, suelen suceder hechos de falsa bandera. A los combatientes se les hace ver que son hechos reales. Y en este apartado podemos incluir no solo este 11S, sino Pearl Harbor, que propició la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, o el incidente del Golfo de Tonkin, falso también, que dio origen a la cruenta guerra del Vietnam. Todos estos falsos atentados también se enseñan en las escuelas y en los libros y en los medios de comunicación. Constantemente se repiten y se recuerdan la mentira de estos hechos, creando así una falsa realidad en la que vivimos. Es importante destacar que una vez que los hombres y mujeres y los niños son sembrados con esta falsa realidad, es casi imposible sacarlos de su error, pues programar un cerebro suele ser muchísimo más fácil que desprogramarlo. Los seres humanos somos tan imperfectos que tenemos una clara predisposición a la mentira, a creernos las mentiras, a creernos cosas fantásticas, cosas imposibles, muchas de ellas que nos son inculcadas en la infancia, con los catalizadores de los sentimientos. Sentimientos como el principio de autoridad o con un shock. De muchas maneras nos vamos incapacitando para ver la realidad. La resistencia a cambiar de parecer en los humanos es muy grande. Una vez implantada la mentira en su cerebro, esta persiste hasta la muerte. Solo en casos excepcionales se puede llegar a un completo reseteo de los recuerdos falsos y su sustitución por hechos reales. Los humanos, por nuestra desconocida condición de culpables, nuestra desconocida condición de reos, nuestra desconocida condición de estar prisioneros en este purgatorio, en este bello y terrible mundo, en este mundo purgatorio, somos susceptibles de ser sembrados de mentiras y somos susceptibles de ser calados por el mal. En este mundo lo malo se aprende muy fácil, lo bueno, sin embargo, es mucho más difícil. Es muy difícil salir de un vicio cuando lo fácil es caer en él. Es muy fácil quitar la vida a un animal, a cualquier planta. Sin embargo, es imposible devolverla.
Es muy fácil imponer en este mundo a los humanos ideologías perversas y muchas otras irrealidades. Para los seres humanos es muy fácil ignorar la realidad y vivir en una realidad inventada o impuesta, aunque este no sea el mejor camino para salir del purgatorio. Esto es lo que indica la realidad a aquellos que logran llegar a verla. Pues este mundo no es ese lugar donde encontrar la felicidad que todos anhelan. Este mundo no es el lugar donde perder el tiempo creyendo mentiras. Al contrario, este mundo es una oportunidad para aprender a ver la realidad, una oportunidad para librarnos de las mentiras, una oportunidad para aprender a repudiar el mal y las mentiras. Salud y saludos.